Dios les bendiga y qué gusto poder estar un domingo más estudiando la palabra del Señor. Y la verdad que este evangelio de Lucas, wow, ha sido muy confrontador y sobre todo, creo yo, desde este último capítulo 12, principio del 13, ¿no? La semana pasada el Señor nos hablaba con este final de este gran mensaje. Usted dirá, ¿cómo el final si apenas empezamos el capítulo 13? Se me hace que Max anda confundido. No, pero veíamos que este inicio del capítulo 13 no es otra cosa sino el final de un gran mensaje que el Señor inicia en el capítulo 12, versículo 1, ¿no? Y la semana pasada observábamos que termina en el versículo 1 al 9 con el mismo mensaje con el que el capítulo 3 iba a iniciar Juan el Bautista, ¿no? Es decir, el mensaje central del Evangelio, que es el mensaje del arrepentimiento, ¿sí? Entonces lo pone como la cereza del pastel al final de su predicación y por supuesto iniciaba una plática con estas personas, ¿no? ¿Se acuerda? Le comentaban acerca de las cosas que estaban pasando. Claro, el Señor había hablado antes acerca de los tiempos que estaban viviendo y le decía, ustedes no saben distinguir los tiempos. Y creo yo que estas personas se pusieron a pensar, fíjate que el Señor Jesús está diciendo acerca de los tiempos y tiene razón, los tiempos están bravos, ¿no? Fíjate que Pilato mandó matar a unas personas en el templo, aparentemente, ¿no? Según lo que se entiende por la noticia, mezclando la sangre de estos galileos con la sangre de los sacrificios. Y entonces el Señor aprovecha esta noticia, esto que estaba seguramente en boca de todos en el pueblo, esta matanza que había acontecido, para hacerles una pregunta. Y les dice, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que los que murieron eran más pecadores que los otros galileos que no murieron? Yo me imagino a la gente que estaba ahí escuchando el mensaje haciendo así con la cabeza, ¿no? Diciendo, yo creo que sí, pues eso les habían enseñado, ¿no? Que si le pasaban cosas malas era porque habían hecho lo malo, porque eran más pecadores. Sin embargo, versículo a memorizar, a ver si lo aprendimos. El versículo a memorizar que decía, os digo, no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunos, te voy a decir una cosa, este versículo era para aprovecharlo, ¿sabes por qué? Porque estaba el 2 por 1. Estaba el 2 por 1. Si te fijas, el versículo 3 y el versículo 5 son exactamente iguales. Así que estaba en especial. Te aprendías uno y tenías dos. Así que estaba el 2 por 1, el versículo 13:3 y el 13:5. ¿Qué dice entonces el 13:5? También os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Entonces veíamos que el Señor sale con otra noticia, algo que había acontecido, una torre que cae, pero ahora en Siloé, en Jerusalén. Ya no se trataba de los galileos, de estas personas que eran un poco despreciadas por el resto de los judíos, sino que ahora eran judíos y les dice, ¿qué piensan que los que murieron, estos 18 que murieron cuando cae esta torre, piensan ustedes que eran más pecadores que los otros que habitan en Jerusalén? Y es cuando dice, os digo no, necesitan arrepentirse, ¿no? Y entonces el Señor, de una manera magistral, está enseñando un principio hermoso. Al decir que los que murieron no eran más pecadores, está diciendo que los que no murieron no eran menos pecadores. Es decir, está encerrando todo bajo pecado, como dice Gálatas 3:22, ¿no? Que Él encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y después termina el Señor con la parábola de la higuera estéril. Una parábola muy linda, muy fácil de recordar también porque tiene pocos elementos y con un mensaje impresionante, ¿no? Le dice que hay un hombre que es el Señor, el dueño de la viña, y después está el viñador, el trabajador, y hay una higuera que hace 3 años que no produce. Entonces viene el Señor y dice, pues al trabajador, al viñador, ya córtala, ¿no? Porque me está ocupando un lugar acá y no tiene fruto. Sin embargo, el viñador le dice, espera, un añito más,
vamos a esperar que dé fruto un año más. Y yo mientras voy a cavar alrededor y mientras voy a abonar la tierra, y ya finalmente si no da fruto, ahí sí córtala, ¿no? Entonces nos muestra la justicia de Dios que va a venir a buscar ese fruto, pero también nos muestra la misericordia del viñador. Nos muestra que estamos en el tiempo de gracia, ¿sí? No era el tiempo que pensaban estas personas, estamos en tiempos difíciles porque Pilato, no. El tiempo al que Jesús se está refiriendo es un tiempo de la misericordia, de la gracia. ¿Y qué crees? El tiempo que estamos viviendo hoy todavía sigue siendo el tiempo en el que el viñador está diciendo un añito más, ¿no? Pero ya nos advirtió el Señor que Él puede regresar mañana. Y por estas noticias que pasaron, que estábamos contando recién, y por las que escuchamos en la tele, sabemos que también nosotros nos podemos adelantar, ¿no? Es decir que el tiempo de la gracia y la misericordia, aprovechémoslo, ¿no? Y esto es tan hermoso porque el Señor, sabiendo que nosotros necesitamos el arrepentimiento y que somos tan buenos para engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos tremendos, ¿eh? Somos capaces de hacernos trampas jugando al solitario. Una cosa, sí, digo, yo lo he hecho, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Sabiendo esto, el Señor tiene un propósito, creo yo, doble para el fruto. El primero es que el Señor va a venir a buscar fruto. Me gusta cómo dice Lucas 3 en el versículo 8, ¿no? Donde Juan el Bautista está predicando y dice que habla acerca de los frutos genuinos de arrepentimiento. Y dice, no digas, soy hijo de Abraham, porque el Señor aún tiene poder para levantar estas piedras, hijo de Abraham, ¿no? Es decir, no se trata de otra cosa, es decir, tenemos que cambiar el chip y entender que el Señor viene a buscar fruto. Él no va a estar con una lista diciendo, a ver, ¿de qué iglesia era este hermano? ¿De familia Semilla? Ah, sí, pásalo. ¿Piensas que va a ser así? De hecho, no le va a importar de dónde es, de qué país es, de qué iglesia. Simplemente va a estar buscando el fruto. Y tú me dirás, bueno, el fruto se puede fingir. Sí, se puede fingir para los demás, pero para ti mismo no. Por lo tanto, gracias al Señor que nos dijo que por su fruto los conocemos, también nos conoceremos a nosotros y sabremos si verdaderamente nos arrepentimos. No es el mensaje de la semana pasada. Sabemos si estamos arrepentidos por los frutos. ¿Tú sabes los frutos que tienes? Yo sé los frutos que tengo. ¿Tú sabes si eres el mismo que el día que el Señor te llamó? ¿Tú sabes si eres el mismo de la semana pasada? ¿Tú sabes si verdaderamente hubo un cambio de dirección que hace que ahora estemos caminando totalmente diferente? Hay frutos. Esos frutos que se vieron en Lucas 19 con Zaqueo, ¿se acuerdan? Cuando el reino llega a su vida de una manera impresionante y él devuelve por cuadruplicado. Es decir, hay un arrepentimiento y hay un fruto. Arrepentimiento sin fruto es una mentira, es decir, no existe, ¿no? Y el Señor es tan bueno que nos dice, vengo a buscar fruto, pero también búscalo tú. Y si no está, es porque el arrepentimiento tampoco está. Quizás tú dijiste, no, solo por estar aquí, ¿no? Creo que estoy en la iglesia correcta y ya me salvé. El Señor no viene a buscar miembros de una determinada iglesia, Él viene a buscar el fruto. Es más, va a decir, a ver, ¿tiene fruto? Sí, venga. ¿No tiene fruto? No. Pero la buena, no me mire tan serio, estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? En donde el viñador dice, espera, estoy cavando, estoy regando, estoy abonando, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos la semana pasada. ¿Y por qué se los comento? Bueno, uno, porque tiene bastante que ver con lo que vamos a ver hoy, sobre todo en esta predicación de Juan. Tenla presente esta predicación que mencionábamos de Lucas 3, en donde veíamos acerca del nexo entre el arrepentimiento y los frutos de arrepentimiento, que es el mismo nexo que hay en Lucas 13, ¿sí? Entonces, vamos a ir, sin más, a la lectura del tema que nos toca hoy, que es del 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17, y vamos a leer juntos. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Permítenos, Señor, que al compartir tu palabra, Señor, nos atraviese, Señor, que tu palabra, Señor, sea esa agua, Señor, que purifique nuestras vidas, Señor, que sea esa espada que penetra hasta lo más profundo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si tenemos el título por ahí. Ahí lo tenemos atrás. Que dice: eres libre, ¿no? Son las palabras que Cristo le dice a esta mujer. Mujer, eres libre. Es todo lo que tuvo que hacer Jesús, todo lo que tuvo que decir para que esta mujer fuera libre de esta atadura que por 18 años había tenido y la tenía encorvada. Vamos a ver el objetivo, si está por ahí, que dice: regocijarnos de la obra soberana de Cristo en nuestras vidas, quien nos vio, nos llamó y nos libertó. Efesios 2, 4, 5. Contra todo pronóstico y en el día menos pensado. El día menos pensado el Señor llegó a nuestras vidas. Y por último vamos a ver el bosquejo, cómo vamos a dividir el estudio de esta semana, que lo vamos a dividir en 3 partes. El primero, que es del versículo 10 al versículo 13, y dice: la libertad en el día de reposo. Del versículo 14 al 15, la hipocresía en el día de reposo. Y el versículo 16 y 17, que es el Señor del día de reposo. Ahí lo tienen por si lo quieren apuntar. Así es como vamos a ir llevando adelante este tema o esta porción. Así que bueno, vamos a ver, chicos, el versículo 10. Si me acompañan, leemos juntos el versículo 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es una sinagoga, pero como es una palabra que no está en nuestro vocabulario, sino que es una palabra que aparece aquí en la Biblia, vamos a comentar bien brevemente para quienes no sepan de qué está hablando. La sinagoga era en los lugares donde se reunían los judíos para leer las escrituras y algún rabino las explicaba, ¿sí? Estos lugares no existían antes de la destrucción del primer templo, porque solamente se reunían en el templo, pero a partir de la destrucción del templo fue necesario que empezaran a reunirse en otros grupos más pequeños, y a partir de ahí se establecieron estas sinagogas que hasta los días de Jesús estaban por todos lados. Había cientos y cientos de sinagogas por todos lados. Entonces el Señor estaba enseñando en uno de estos lugares en donde los judíos iban a escuchar la palabra. Entonces hay algo que nos llama la atención, y es que es la última vez que se registra que Jesús predicó en una sinagoga. Es decir, ya falta poco para la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y no hay, cotejado en la Escritura al menos, otro episodio en donde Jesús esté predicando en la sinagoga. Bueno, es muy probable que fue la última vez, ¿sí? Y ten en cuenta esto para lo que viene más adelantito. Y después el texto dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estamos estudiando 8 versículos el día de hoy, y la expresión día de reposo aparece 5 veces. Esto quiere decir que tenemos que ponerle, creo yo, muchísima atención. Esto de que aparezca 5 veces la expresión día de reposo nos hace pensar así, a primera vista, que quizás esto no se trate tanto solo de la sanidad, sino del cuándo de la sanidad, ¿sí? Así que tengamos presente un poquito la cantidad de veces que aparece la expresión día de reposo. Y bueno, ¿qué es el día de reposo? Equivale al día sábado. ¿De dónde sale esto del día de reposo en donde los judíos no podían hacer prácticamente nada, no podían trabajar? Por supuesto, de Génesis capítulo 2, en donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, trabajó 6 días
y descansó el séptimo y lo santificó. Ahí tenemos la primera alusión a un día de reposo, Dios descansando de la obra. Pero la primera instrucción acerca de guardar este día aparece en Éxodo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, donde en el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y esto también, guárdalo para más adelantito, porque dice: ni tú, ni los que están en tu casa, ni el extranjero, nadie podía hacer algo, ¿no? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que tenemos entonces este día de reposo. Y bueno, una pregunta honesta que pudiéramos hacernos es si la Escritura dice en Éxodo 20, que es un día que tenemos que guardar. Bueno, ¿por qué nosotros no lo estamos guardando de la manera que lo guardan los judíos? Es decir, no haciendo absolutamente nada, ¿no? Y para eso tenemos un pasaje revelador, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas cosas que podemos ver, Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, en donde nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Bueno, hasta aquí. Entonces nos dice que entrar en el reposo es una cuestión de fe. Y dice: los que hemos creído ya entramos en el reposo. Es decir, que hay un reposo que el Señor nos está hablando, en el cual ya hemos entrado los que hemos creído, ¿no? Después dice más adelante en el versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, estamos en Cristo, y Cristo es nuestro reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como si esto fuera poco, Colosenses 2:16 nos dice: que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual dice que es sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo es Cristo. Es decir, el día de reposo, como dice Marcos capítulo 2, versículo 28, no fue el hombre hecho por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés. No el hombre por causa del día de reposo. El Señor nos lo regaló al día de reposo porque por estos dos motivos. Uno, para que pudiéramos entender que en Cristo íbamos a reposar así como Dios reposó el séptimo día. Y que si nosotros tenemos fe en Jesucristo, ya entramos en el reposo. Y además de esto, creo yo que hay algo natural en el descanso y natural en el reposo, ¿no? Si partimos de la base del descanso natural de un día, nosotros pudiéramos decir que un día tiene 24 horas y tenemos 8 horas para trabajar, otras 8 horas para estar con la familia, para compartir, para hacer lo que tengamos que hacer. Y las otras 8 horas tenemos que descansar, tenemos que dormir, ¿no? Es decir, somos una máquina que necesita el descanso. ¿Qué pasaría pues, si no pudiéramos descansar? Hay personas que de repente, el otro día platicando con alguien, me decía que debido a unas molestias pasó muchas noches sin poder dormir y dice que es algo horrible, ¿no? No poder descansar, no poder dormir. Necesitamos descansar. De la misma manera, trabajar 24/7, yo no creo que sea lo que Dios quiera. Él nos está enseñando que si el Dios del universo trabajó 6 días y descansó 1, creo que nosotros podemos tomar ejemplo, ¿no? De tener un día de descanso, pero ¿para qué? Precisamente para que nosotros podamos descansar, ¿no? Y quizás algún tiempito en el año, un poquito más largo, ¿para qué? Para descansar, ¿no? Nos cansamos. Un jugador de fútbol, ¿qué pasa cuando juega 3 partidos por semana? Se lesiona, muy probablemente se termine lesionando, ¿no? Es decir, necesita que los músculos necesitan descanso para que vuelvan a poder. Entonces, ¿necesitamos el descanso? Sí. El tema
es que los judíos, intentando cumplir al pie de la letra esto de no trabajar, empezaron a tener algunos planteos. Por ejemplo, empezaron a preguntarse a sí mismos, bueno, ¿y qué es trabajar y qué no es trabajar? O sea, ¿qué cosas puedo hacer y cuáles no? Entonces se pusieron a preguntar y dijeron, ¿podré cortar el zacate en la casa? ¿Será trabajar eso o no? Y tenían dudas, ¿no? Dijeron, ¿podré caminar? ¿Será trabajar? ¿Puedo correr? ¿Podré preparar la comida o eso es trabajo? ¿Podré respirar? Bueno, esa creo que se la contestaron rápido porque si no podían respirar, ¿no? Pero tenían dudas, tenían un abanico de grises que no sabían qué hacer. Entonces se les ocurrió una genialidad, que fue escribir cada caso en particular, qué se debe hacer y qué no en el día de reposo, ¿no? Llegando a... Hay cosas que uno las entiende, ¿no? Digo, si alguien está guardando, o sea, si los judíos guardan este día, entonces uno puede entender que no puedan labrar, sembrar, cosechar y hacer ese tipo de cosas. Es entendible. O sea, es entendible que ellos lo hagan. Pero lo que te quiero comentar en este día es que la religión, ¿no?, nos hace caer en un profundo pozo de irracionalidad, en un profundo pozo de algo que es un engendro tan raro, ¿no? Que, mira, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Permíteme leerte esto, es muy rápido, ¿no? Algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer. Juan Carlos nos comentó hace un tiempo algunas, ¿no? Y yo te iba a decir la verdad. No es que sea desconfiado, pero lo quise cotejar. No quería comentarles algo solo porque Juan lo había comentado. Y aparte tenía la duda, ¿será tan así? Y no vas a creer, pero me fui de espaldas porque es mucho peor que eso, ¿no? Dice, se puede abrir el refrigerador durante el Shabbat, pero antes de la entrada del Shabbat hay que destornillar la bombilla del refrigerador a fin de que no se encienda cuando se abre la puerta. Eso nos lo comentaba Juan hace un tiempo. Conducir un coche está prohibido, ya que el encendido y la combustión es un trabajo y esto es una grave violación. No se utilizará, por ejemplo, un dentífrico en tubo, pero sí se puede enjuagar la boca con un dentífrico líquido, ¿no? Fíjense, ¿no? Es decir, en tubo no, porque eso es trabajo, pero el líquido no es trabajo. Se puede lavar las manos con jabón líquido, pero no sólido, ¿no? Está prohibido escribir, aunque sea una sola letra en cualquier idioma, o también borrarla. No se puede dibujar, colorear, trazar signos, grabar. No se pueden hacer signos en un muro con el dedo mojado. Fíjate qué cosa tan específica, ¿no? Tampoco se puede escribir sobre un vidrio empañado. ¿Te sales de bañar? Si el vidrio está empañado no lo puedes escribir. Una me llamó la atención. Está prohibido bañarse o nadar en una playa o piscina. Digo, se suponía que el día de descanso era para descansar, ¿no? Para mí no hay mejor descanso que estar en el agua, ¿no? Pero ellos no lo pueden hacer, ¿no? No se puede. Y después estuve leyendo y hubo unas cosas que me fui para atrás. Digo, no puede ser. Lo volví a checar si era así, y lo volví a checar y es así. Y no lo podía creer. Pero no sé si contárselas, ¿se les comento o es muy tarde? Sí, rápido. Esto yo la verdad no lo puedo creer, pero es verdad. Dice, ¿qué sucede cuando vamos al baño en Shabbat? Está prohibido cortar el papel higiénico, ya sea que se corte por las líneas precortadas o entre ellas. Así que uno debe asegurarse de cortar el papel de baño antes, ¿no? O usar pañuelos que se dispensan uno a uno. En caso de que uno no haya cortado papel higiénico o pañuelos de papel antes de Shabbat, se puede insinuar, o si es necesario, pedir directamente a un no judío que corte un poco de papel higiénico. O sea, yo no lo puedo creer, pero es así. Y te dije que tengas en cuenta lo anterior porque lo que leímos de lo que era el mandamiento original decía que nadie en tu casa podía hacer nada, pero aquí ya lo están, ¿no? Porque decía que ningún extranjero que estuviera en tu casa, ni tus mascotas, nadie podía trabajar. Sin embargo, aquí no lo tienen en cuenta porque dice que un no judío sí te puede cortar el papelito de baño para ti. Dice, si alguien mientras usa el baño se da cuenta de que no hay papel higiénico precortado disponible, lo ideal sería utilizar el papel higiénico directamente del rollo sin romperlo. Luego se puede dejar caer la porción usada en la taza y bueno, no les digo porque está un poco... Sí, pero después simplemente dos más. En Shabbat está permitido tirar la cadena en inodoro. Bueno, eso es bueno, ¿no? Pero está prohibido si tienes
un dispositivo desinfectante que colorea el agua, porque el Shabbat no se puede colorear. Entonces, si tú tiras el agua y el dispositivo colorea el agua, ¿vieron que a veces se pinta de azul? No lo puedes usar y tienes que sacar el dispositivo que colorea el agua y después flochar. Si no lo puedes sacar, entonces dice que está bien. De última, puedes tirar la cadena, pero hazlo con el codo o con el puño de la mano. Es decir, no lo hagas con la mano. Y después, ¿qué nos pasa si se nos tapa el baño en Shabbat? Tenemos un problema. Perdón, pero esto se obstruyó, dice. Se puede bombear con un desatascador doméstico, dice, pero es preferible hacerlo con la mano más débil. Es decir, si eres derecho, tienes que bombear con la zurda. Ahora yo digo, si es para descansar, ¿no es más difícil? Voy a estar 1 hora con mi mano zurda tratando de desatascar el baño. Por eso digo que... Pero cómo termina me encanta. Dice, pero aún es más preferible pedirle a un no judío que lo bombee. Y así termina. La verdad, chicos, que yo me fui para atrás leyendo todo esto, viendo los alcances de lo que es el espíritu religioso, ¿no? Del querer agradar a Dios por medio de las obras. Gracias, Señor, que tú nos llamaste a libertad, que nos has hecho libres de todo eso, ¿no? Nos has hecho libres. Y no porque seamos mejores, ¿no? Nosotros pudimos haber nacido allá y aprender esa cultura y ahorita estaríamos pidiéndole a alguien que nos corte los papelitos, ¿no? Y podíamos ser nosotros perfectamente. ¿Somos mejores que los que mandan a cortar el papelito? No. Pero gracias al Señor podemos observar ya en la libertad en Cristo que esto es ridículo completamente y aparte contradictorio porque contradice lo que está en la Biblia. Él le decía que en tu casa nadie podía hacer nada, ni siquiera el extranjero, ni el hijo, ni nadie. Pero ellos dicen que está bien si a alguien más le pides que lo haga, ¿no? Entonces, vemos aquí esto y bueno, vamos a seguir un poquito adelante, después regresaremos un poquito en la segunda parte de la hipocresía del día de reposo, retomaremos un poquito, pero vamos al versículo 11 rápidamente. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Una señora, una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada, me imagino con dolor, ¿no? Me imagino que eso le repercutiría en un gran dolor. Y hacía 18 años, hice el ejercicio mental para ver cuánto es 18 años y me remonta hasta el año 2005, ¿no? Y puedes hacer el mismo ejercicio, tratar de pensar qué estabas haciendo en el año 2005 y tratar de pensar ese tiempo hasta la fecha, ¿no? 18 años en esta condición. Ahora, esta mujer estuvo 18 años en esa condición. Me imagino que había ido muchas veces a la sinagoga. Pero justo llegó el día de las ofertas, ¿no? Justo llegó el día que tenía que estar ahí. Qué bueno que fue, ¿no? Recién el pastor decía, llega temprano, mi hermano, llega temprano, no faltes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer decía, no, me duele mucho, estoy muy encorvada, no puedo, ¿no? Nosotros por mucho menos a veces podemos tomar esa decisión, ¿no? Es más, alguien pudiera decir, mira, me metí al Instagram del pastor y vi que anda en Monterrey. Se me hace que hoy no voy. Porque quién sabe quién va a predicar. Lo único que falta es que le toque al argentino. ¿Cómo es? Se ríe, pero muchas veces pensamos así. Esta señora pudo haber pensado lo mismo. ¿Qué voy a hacer? No sé quién va a predicar. El que predicó la semana pasada en la sinagoga, de terror, dice la señora. Pero se encontró con una sorpresa. Ese día era el día que estaba el Señor de Señores. No sabemos qué día puede haber una palabra que era justo la palabra clave que va a partir tu vida en dos. Así que Hebreos 10:25, ni te lo digo porque ya te lo sabes. ¿Sí? Bueno, hay gente nueva, así que lo decimos. No dejando de congregarnos, ¿cómo? Algunos tienen por costumbre, ¿no? Así que, bueno, acerca de la enfermedad, era un espíritu, no sabemos bien. La Biblia no dice que estaba endemoniada, simplemente dice que había un espíritu que lo estaba causando, pero nosotros sabemos que todas las cosas que pasan porque Dios las está permitiendo.
Nosotros al ver una enfermedad no tenemos la capacidad de saber nosotros de dónde viene. Si es causada por un espíritu, si es como Juan capítulo 9, versículo 3, para que cuando con el ciego, ¿no? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. No sabemos si es una prueba que tiene que atravesar la persona para que su fe sea probada como por fuego y hallada en gloria y alabanza. Es decir, no sabemos. Entonces, en este caso, era un espíritu de enfermedad que tenía, pero permitido por el Señor definitivamente. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Bueno, algo que nos llama la atención aquí es ver la obra soberana de Dios en este caso. Siempre la obra es soberana, pero aquí se ve un poco más claro porque Bartimeo se acuerda que estaba a los gritos: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús va con él. O aquel que le bajan por el techo los amigos, ¿no? En este caso no pasa eso. La señora estaba tranquila ahí en su lugar y de repente el Señor toma la iniciativa. Él es el que la vio, es el que la llamó y es el que le dijo exactamente como hizo contigo y conmigo. ¿Sí? Exactamente, fue una obra soberana del Señor. La vio, Proverbio 15:3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él siempre está viendo. La llamó, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El llamado de Dios es para tener comunión con Cristo. Y le dijo, pues Génesis 1, 2 y 3, ¿no? Cuando todo estaba desordenado y vacío, ¿qué dijo el Señor? Sea la luz. Es lo que le dijo a esta mujer. La mujer estaba encorvada y le dijo: sea la luz. Es lo mismo, le dijo: eres libre en este momento, ¿no? Cuando Cristo llega, se enciende la luz, y cuando se enciende la luz, toda la tiniebla desaparece. Amén. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a regresarnos un poquito a la predicación de Juan el Bautista? Fíjate qué interesante, porque la semana pasada el texto hacía match perfecto con el arrepentimiento y los frutos de arrepentimiento que ahí están, ¿no? Y en medio de los dos, en medio de esas dos secciones, cuando habla del arrepentimiento y cuando habla de los frutos del arrepentimiento, dice, citando al profeta Isaías, Juan dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sabes? Si nosotros hoy venimos a escuchar la historia de una mujer que estaba encorvada y que salió derecha, la verdad no vamos a tener mucho. Pero si logramos darnos cuenta que la mujer encorvada somos nosotros, ahí es cuando Dios puede decir: eres libre, ¿no? Porque ya le dijo eres libre hace 2000 años a la mujer. Eso ya pasó. El tema es cómo estamos nosotros con nuestras curvaturas espirituales. ¿Cómo estamos, no? Quizás nos vemos muy derechitos, pero quizás por dentro estamos más o menos como la mujer, ¿no? Pero la palabra del Señor dice, en el mismo contexto de arrepentimiento, perdón de pecados, de la predicación de Juan y de frutos de arrepentimiento, dice que Él es el que va a enderezar todo lo que esté torcido. Habrá cosas torcidas en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar. Bueno, la buena noticia es que estamos en el tiempo de la misericordia, de la gracia, y que Él lo va a enderezar. En su obra soberana Él lo va a hacer, ¿no? Y el resultado, por supuesto, trae gloria al Señor, como vemos en el versículo. Bueno, esa es la primera parte que vimos, la primera sección. La segunda sección que vamos a ver es la hipocresía en el día de reposo. Vamos a leer el versículo 14 y 15, pero empezamos por el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no justo en el día de reposo. Hoy es un día que no se hace nada. Bueno, aquí vemos dos palabras que no tendrían por qué estar juntas nunca, que son la palabra enojado y sanado. O sea, ¿cómo es posible que haya una persona sanada de 18 años y una persona enojada porque la señora después de 18 años fue sanada? Eso es, ¿qué es? Es una insensibilidad completa, ¿no?
insensatez, insensibilidad, insensatez. Es una locura. ¿Pero por qué se genera esto? Y bueno, imagínense lo que hablábamos, ¿no? Acerca de cómo el judío guarda el sábado y cómo no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en mi librito dice que no se puede hacer nada y cualquier cosa, por bueno que sea, no se puede hacer, ¿no? Aún una sanidad, una liberación como la de esta mujer, no se podía hacer. Ahora, esto nos lleva a pensar algo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, porque hace un rato nos reíamos un poco de estas cosas raras, ¿no? Que mencionábamos acerca de los, sí, estos extremos quizás, ¿no? Entre los que guardan el sábado. Pero si recordamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esa expresión que te hice repetir a ti, lo del culto racional, un culto racional es lo contrario de un culto ¿qué? Irracional, ¿verdad? Y nosotros quizás no caigamos en ese extremo del que estábamos mencionando, ¿no? Acerca de estas cositas de los papeles, ya me entiendes, ¿no? Pero sí podemos nosotros caer en la religiosidad de todas maneras. Imagínate que, un ejemplo muy simple, imagínate que estás platicando con alguien y en el culto, hablando de esto del culto irracional, él dice, en el momento de la adoración al Señor, en el momento de los cantos, estaba levantando las manos, levantando las dos manos, ¿no? Y le preguntas a la persona y le dice, te vi levantando las manos en el servicio. ¿Por qué la estabas levantando? Y la persona dice, pues a mí me dijeron que a donde vaya, hiciere lo que, ¿cómo es? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pero la verdad que no tengo idea, no sé por qué levanto las manos, es que todas la estaban levantando, ¿no? ¿Y eso qué es sino un culto irracional, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros podemos terminar haciendo cosas solo como una costumbre y volvemos religión abominable, cualquier cosa que pueda ser agradable a Dios, santa, hermosa, la podemos volver una cosa desagradable como esta que estábamos hablando, ¿no? Levantando las manos, y no, lo que pasa es que, pues, yo no sé. Si levantamos las manos, ¿por qué? Pues la palabra del Señor dice que levantemos manos santas sin iras ni contiendas, ¿no? O porque es un símbolo universal e intercultural de rendición. En todas las culturas, levantar las manos significa que me rindo, ¿no? Cuando alguien dice, dame todo lo que tienes, ¿no? ¿Qué hacemos? Digo, que no pase, ¿no? No, pero inclusive si no dice arriba las manos, ¿no? Porque si dice arriba las manos, estamos obedeciendo una orden, pero automáticamente, ¿qué hacemos? Bueno, si somos Chuck Norris, no, para él no aplica, ¿no? Pero si somos simples mortales, vamos a levantar las manos. Entonces, entendidamente, ¿no? Levantar las manos entendidamente. Eso es un ejemplo sencillo, pero cualquier cosa nosotros podemos tomarla y convertirla en algo irracional. Versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Wow, les dice hipócrita. Esta palabra que aparece 18 veces en la Biblia, las 18 veces la dice Jesús. La semana pasada, 18 personas muertas en Siloé, ahora 18 años de la mujer, nos persigue el 18, pero no tengo idea por qué, no me pregunte, ¿no? Pero aparece varias veces por aquí. Vamos a ver el perfil, cuál era el perfil de los fariseos, ¿no? Hipócritas y lo que el Señor les decía. Dice en Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarde, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, se extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga,
y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí, les encanta. Hipócrita del 5273 Strongs quiere decir actor, una persona que finge algo que no es, que tiene máscaras, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer franco en algo. Siempre había entendido mal este pasaje hasta hace unos días. Yo pensé que lo que aquí decía era que ellos eran hipócritas porque estaban haciendo algo en oculto que no les era permitido. Pero en este caso en particular, no. Ellos sí tenían permitido que sus animales pudieran desatar los animales para beber. De hecho, dice en la Mishnah, dice que es una codificación de la ley rabínica judía, dice, permite que los animales se les lleve comida y agua al día de reposo siempre y cuando no llevara ninguna carga. Es decir, si el animal estaba cargado, se consideraba trabajo, pero si el animal no estaba cargado, como en este caso, el caso que cita Jesús es de los que están en el pesebre, no que están trabajando, y que se los desata para que vaya a tomar agua. Es decir, que eso sí estaba permitido. Entonces, ¿por qué les llama hipócritas? Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 16, y viene el Señor del día de reposo, esta sección, 16 y 17. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? A esta mujer no se le debía desatar. ¿Ustedes pueden desatar sus animales el día de reposo y llevarlos a tomar agua? ¿Sí? ¿Lo hacen? Sí, ok. Pero que yo desate a esta mujer el día de reposo está mal. ¿Qué había hecho Jesús? Porque a veces nos podemos confundir aquí pensando que Jesús transgredió la ley, pero la Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él tuvo que cumplirla a la perfección. Entonces, si nos ponemos a examinar bien el texto, vemos que Él la vio, hasta ahí no transgredió la ley del sábado, porque se podía ver. La llamó, tampoco transgredió la ley del sábado, porque se podía llamar. Y le dijo, se podía hablar el sábado. Y le dijo, eres libre. Espiritualmente la desató de una atadura, por eso es que Él le dice, si puedes desatar a un animal, ¿cómo no voy a poder? No puedo desatar a esta mujer que 18 años estuvo atada. Tú desatas a tus animales solo para que vayan a beber agua. Yo estoy desatando a una mujer que estuvo 18 años amarrada. Esa es la hipocresía que Él estaba detectando ahí. Sabemos por la Escritura que valemos más que los animalitos, Mateo 10:31, valemos más que los pajaritos, ¿verdad? Así que, por supuesto que dice el versículo 17, al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por Él. La Biblia siempre muestra contrastes, ¿no? El contraste del espíritu religioso, del espíritu fariseico, que en el momento de la confrontación, en el momento de que se queda sin argumentos, porque el Señor lo que les dijo no lo podían retrucar, no podían decir nada, entonces dice que se avergonzaron, pero el pueblo dice que tenía un gozo, porque el pueblo entendió lo que estaba pasando. Había una mujer que había recibido sanidad y era motivo de gozo, ¿no? Entonces, estos fariseos se avergonzaron, pero qué triste que solamente se avergonzaron, ¿no? Que no hubo una tristeza según Dios para producir arrepentimiento, sino que solamente quizás hubo una vergüenza, quizás como un remordimiento, ¿no? O quizás, no, ni siquiera. Pienso que se avergonzaron porque Cristo les ganó la vencida, ¿no? Simplemente. Sintieron que perdieron y se sintieron avergonzados, pero eso no produjo un cambio en sus corazones. Pero el pueblo dice que se regocijaba en eso, ¿no? Así que, observando la historia de esta mujer, podemos ver varias cosas. Primero, identificarnos con una mujer que estuvo atada y que el Señor dice, eres libre. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro libertador. Dice la palabra del Señor en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y más adelantito en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos está ofreciendo la libertad completa. La libertad nos la está ofreciendo. ¿Y cuál es
de acuerdo al contexto, lo que vimos la semana pasada, lo que vimos acerca de Lucas 3, ¿cuál es la llave para eso? No tener un corazón como los fariseos, ¿no? Sino tener un corazón simple, sencillo, reconociente, un corazón que pueda arrepentirse, un corazón que no piense yo soy mejor que el otro, mejor que los demás, sino que todo el tiempo pueda reconocer en mí, reconocer en los demás o a los demás como superiores, Filipenses capítulo 2, ¿no? Estimar a los demás como superiores. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no nos convirtamos, vaya, en los fariseos en el fariseo que decía, gracias Señor porque no soy como esta lacra que está aquí, gracias Señor porque soy mejor, ¿no? Porque cuando nos convertimos en eso, entonces nosotros mismos nos estamos esclavizando, ¿no? Que el Señor nos permita ir a Él, arrepentirnos, no creernos mejor que nadie, sino más bien pedirle al Señor que quite todo vestigio religioso en nuestras vidas, porque muchas veces podemos terminar con esa religiosidad con esa hipocresía religiosa, como hablábamos antes, y pedirle al Señor que enderece nuestras vidas, ¿no? Proverbios 3:6 dice que si nosotros le reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. ¿Queremos que nuestras veredas estén derechas? Bueno, reconocer al Señor, reconocer al Señor. No decir yo hice, yo fui. Es el Señor obrando. No fui yo, fue la gracia del Señor en mí. Yo no puedo hacer nada, pero la gracia de Dios en mí lo puede todo. Si nosotros reconocemos a Dios en su obrar en nosotros, entonces Él ahí va a empezar a enderezar nuestro caminar, nos va a hacer andar derechito, ¿no? Así que te invito a que podamos dar gracias a Dios y orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra que habla, Señor, profundo a nuestros corazones. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Te queremos pedir que quites de nosotros, Señor, todo vestigio, Señor, de religiosidad, que nos hace vivir con máscaras, Señor, que nos hace vivir equivocados, dando importancia a cosas banales. Ayúdanos, Señor, a no convertirnos en religiosos, Señor, creyendo que somos mejores que otros, Señor. Ayúdanos, Señor. También, Señor, te pedimos que nos des un corazón, Señor, arrepentido, queremos, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, y queremos verdaderamente arrepentirnos, manifestar esos frutos de arrepentimiento para poder reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, y que tú, al igual que esta mujer, Señor, encorvada, tú nos puedas enderezar, Señor, enderezar nuestro caminar, Señor. Que siempre podamos vivir en la perfecta línea de tu voluntad, Señor, porque has enderezado, Señor, tú, nuestro camino, que por nuestros propios justicias, Señor, iba bien torcido e iría bien torcido si no es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, y ayúdanos a caminar en esa rectitud, Señor, que traiga gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.